buenas tardes, buena tarde, buena tardi. Sed tots bienvenidos, bienvenidos a esta trobada goyosa, por muchas razones. De primeras, porque yo poliu da un premio, y mucho más si ese premio tiene el nombre de una mujer como Joana Coscujuela, la autora de la novela que más ha leído en aragonés, y que este año o premio se da a otra mujer, como Elena Gusano, escritora, dramaturga, comediante, pintora, y que pa forro bota lle de o lugar mío, porque atamás de o que digan os papels, de que nació en Madrid, Elena lle más ansotana quise Paco de Ezpelá que se canta en Ajota. Adiós, Paco de Ezpelá, polidas eslinaderas, as mozas en Vanta Francia, os mozos en Tarribera. Porque Elena Gusano lle nieta de dos d'isas mozas que se iban a Francia a treballar en las fábricas de alpargatas de Mauleón, que corrieron España vendiéndote de Suiza, siempre caminando, siempre solas y siempre vestidas de basquiña, y que dimpués, en los veranos, treballaban de camareras sirviendo a los ricos que iban a tomar aguas en to balneario de Panticosa. A Elena la Goya presumí de origen suyo, de ser heredera d'isas mullers pobres, agudas y treballadoras. Agora, Elena, también podrás presumir de tener o premio Joana Coscujuela. Agora voy a pasarle a palabra a Juan Manuel Ramón, alcalde de Chaca, y a Monse Castán, presidenta da comarca da Chacetania y alcaldesa de Ansó. Yo no quiero ser alparcera, pero me parece que aquí está muy ansotano. Bueno, creo que no va desencaminada. Bienvenidos a todos. Hoy mi papel aquí como alcalde de Jaca es daros la bienvenida a esta ciudad, al Palacio de Congresos, darle las gracias al director general y a su departamento, a las personalidades que nos acompañan, la diputada autonómica, Olvido, el teniente alcalde, Javier, concejales, Matilde, Laura, concejales de Ansó, y a Elena, la premiada, la cual tenemos el placer de poder disfrutar de vez en cuando, yo menos de lo que me gustaría por mis obligaciones, de su arte, y que hoy se dé este premio aquí, pues para mí es especial. Y como ha dicho Mamen, pues es que al final el origen es el origen. Antes probábamos con el exalcalde, ¿verdad?, por ese apellido común que tenemos, y bueno, donde uno tiene todavía la casa, la familia, el origen. Y yo, bueno, la mayoría de la gente se piensa que he nacido en Ansó. No por gracia, ¿eh? Es decir, pero porque ya vivían aquí mis padres, pero mis hermanas todavía nacieron en casa, en Ansó, y ahí tengo casa y de ahí me siento. Y hay alguna de esas cosas que no son fáciles de explicar, que es irme todos los años a correr las vacas, ¿no? Cada uno tiene sus vicios raros, a uno le da por donde le da, a mí me da por ahí, los que me conocen ya lo saben. Y a bailar en la Plaza de Ansó, que no sé si lo sabéis, es la mejor pista de baile del mundo. No sé si es que os esté invitando a las fiestas, pero no hay mejor plaza para bailar que la Plaza de Ansó. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y por permitir al Ayuntamiento de Jaca ser el anfitrión, y a mí por permitirme participar en este acto que tanta y tantísima ilusión me hace. Así que le paso la palabra a la presidenta de la comarca, no sin antes agradecer también la presencia de la representante de Bantierra, que siempre está apoyando todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la cultura de esta tierra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias sobre todo al Ayuntamiento de Jaca por acoger este premio, ¿no?, por dar cabida en este escenario tan impresionante a un persona, más que personaje, que para nuestro territorio es importantísimo. Lo digo como Ayuntamiento de Ansó, pero también como presidenta de la comarca. Se ha olvidado, Juan, de decir que Ansó también tiene la plaza de toros mejor de toda la comarca de la Jacetania y las mejores calles y recorridos para vacas y vaquillas. Y él es uno de los mejores toreros en este sentido.
Bueno, en fin, estos premios que reconoce la labor de la dignificación, difusión del aragonés, la investigación, la enseñanza y expresión literaria del aragonés y las labores que además constituyen un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa, este premio Joan Arcos Cujuela, es una buena manera de reconocer a aquellas pocas personas que queda ya que sepan y se atrevan a hablar en el dialecto aragonés o el habla vernácula que han escuchado en el ámbito familiar durante décadas y, por lo tanto, que es de su común aprendizaje. Muchos menos son las personas que además se atrevan a convertirlo en texto escrito literario por la creatividad y capacidad que eso requiere. Y más pocos son los que son capaces de transmitir sus conocimientos de una forma amena, divertida, didáctica y comprometida con el rigor de la lengua hablada y su transmisión escrita. Elena Gusano recoge todas estas cualidades, inquietudes y saberes. De ella tengo que destacar la versatilidad productiva. Es una mujer multidisciplinar. Escribe libros recopilatorios del patrimonio etnográfico ansotano, redacta cuentos, crea obras de teatro, impulsa la participación en la performance de esas creaciones, hace exposiciones muy didácticas de sus trabajos de investigación, para lo que tanto navega en el archivo municipal como en el provincial o en el que sea menester, como que pregunta a las personas de más edad para saber más y hacerse su composición del hecho patrimonial, lingüístico, cultural, social, económico del valle que le nutre y que la vio crecer. Cose, pinta, interpreta, reinterpreta, dirige, recrea. Esa habilidad suya es bien conocida también en Madrid. La casualidad ha querido que viva en Madrid, lugar que albergó a aquellas ansotanas que Sorolla pintó y que Benito Pérez Galdós admiró en los años 20. Parece ella la heredera de ese espíritu, de aquellas mujeres atrevidas, aventureras, firmes, afanosas, inquietas, emprendedoras, que un día dieron visibilidad al medio rural en la capital. Eso es Elena, desde mi punto de vista, un punto de vista personal, porque a mí también me ha involucrado en los suyos quefés, como teatrera, pero también institucional, porque desde las instituciones que hoy represento, tanto el Ayuntamiento de Anso como la comarca de la Jacetana, veo y reconozco la contribución altruista del talento que tiene Elena a la pervivencia del dialecto ansotano a través de sus distintas manifestaciones. Nos deja la huella que pervivirá en el futuro de lo que estos valles pirenaicos han sido en el pasado. Al fin y al cabo, es un sello de identidad que nos reconoce en el territorio que habitamos y nos hace conscientes de la genética heredada y nos dota de los instrumentos necesarios para seguir confiando en nuestra identidad. Elena, simplemente, gracias por ser tan generosa. El premio que hoy te reconocen y que recibes es muy bien merecido. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Monse. Bueno, agora vienen una cuadrilla que son una pilera. E además fan moito estrapalucio. Cunden moito. Non m'han querido decir cómo van a venir atrapaciaos. Si vendrán con a boineta, os tochos y a bota, como vestiban cuando empezaron y tocaban nomás por as carreras de os lugás. Pero me parece que agora s'han feito finos. Paren cuenta que van a dar un concierto en o Palacio de Congresos de Chaca. Han sacado o segundo disco y lo venden en Amazon. Y han calado as cantarulas suyas en Spotify. Ellos, que eran a zaguera esperanza de Occidente, han caído en o mercado da globalización. Y o mismo hasta se han comprado un móvil y vienen de smoking. Bueno, iso si han trobado un sastre que pueda hacer un smoking pa meter dentro o cuerpaz de Fran Ponce. Pero vengan como vengan, un aplauso bien gran pa os gaiters de Chaca. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bien plegados. Somos los gaiters de Chaca y hemos plegado aquí a dullar a Elena, a darle la enhorabuena también a ella por ese triballo sin reblar de defensa del aragonés y de su ansotano querido. Vamos a tocar 4 piezas rápidas para no interrumpir mucho esta actuación y vamos a empezar con A Punta Grosín. A Punta Grosín, una punta que vi aquí de Zaga, hasta el noroeste.
Allí en o Cobalto había un pilar donde se veían los 4 puntos cardinales, lesos, bien lesos, pero también se veían con los huellos mullados, pues os puertos, as vals, os campos, as cabañeras, as casas y os lugares que se malmeten. Se malmeten porque la chen ya no y vie. Y si la chen se va, pues a lengua nuestra también se irá. Por eso cal fer memoria con todos los nombres que conocemos, con los nombres de los ríos, de los barrancos y as vals, puntas y cerros, de casas y lugares, de nuestros nombres, antiparti de chiros, de frases y refráns y de acentos, los acentos que hemos y las voces. Porque si hacemos memoria con todo eso, lo guardamos para los que pleguen de zaga. Y mientras todo esto se charre, aunque siga bella persona, la Lagores nunca morirá de raso. Vamos con la punta grossi. Muchas gracias. Bueno, ahora continuo. Vamos ahí un poco hacia el Sobrarbe, a Yesero. Ya saben ustedes que todos esos pueblos, todos esos lugares de esta montaña y de casi todo Aragón tienen motes u embotadas. Empecero y el de
pecero. Son los peceros en Yesero. Se ve que antes más se llevaban los cúlicos de los boticos de vino con pez y de ahí que les clamen peceros. Bueno, pues esta es la historia que cuenta esta falordia de un hombre que ya era segundo en la casa, que no pudo heredar y se fue a Francia. Ahí hacía 4 pesetas y cuando tornó a Jaca, pues nos regaló todas sus vivencias, que es lo que quiere contar esta historia, esta canción. Se lo dedicamos a sus 2 hijas, que aún siguen viviendo aquí en Chaca, y que una de ellas lo está pasando mal. A ver si escucha esta canción ya en los discos y le levantamos el ánimo. Paso doble pecero. Esta es la historia de un pecero que no pudo heredar y se fue talvear. Aprendió el arte do piquero, Tajaca volvió por Canfrán. Levantó una casa verolla, os balcones cara a puerto los clavó, pa' poder mirar la montaña y recordar dónde nació. La agarraron en la frontera con 2 botellas escarchadas de anís. Las aventó en talaglera, las fritas bailaban así. Fustiaba buzo con esmero, por cote fabloneta y avancelemín. Tornando por o Puerto Preto, cantaba jotas en Gavín. Olé. Quisiera que me comprendieras, charraba amigo con los gorros de Pislay. Sus letanías y andanzas sonaban a esquilas de Nay. Su pena terminó con él, maldita herencia perdida en Yesero. Ploraba la peña Uruel, mona mi pecero.
Hasta siempre, Pistolo. Pues agora imos a hacer unha cantada pro conosita Pertoz, que lle o cascabillo, e o que hemos feito lle pues, atrapaciar a la nuesa traza, porque, bueno, pues Moscuaca tamén fer un poque de que las cosetas vaigan en Tadevan, como pues iso, charrá, sentí y viví en aragonés. Gracias. Y ya vamos a rematar este pequeño homenaje dos gaités a Elena. Por así pasa lo camino Santiago. Y bueno, que si lo aragonés, que si por Roncesvalles, que si no sé qué, ni sé cuántas. Lo cierto es que pasando toda la Edad Media, los tres hospitales más importantes de la cristiandad eran de Jerusalén, San Bernardo y Santa Cristina. Pues hostia, aquí buena honra se nos hará tener que defender un camino tan antiguo. Pero bueno, no sé si basan o no sé si basan los peregrinos, alguno en basa, alguno. Y aquí en Chaca pues les damos ánimos. Bien se vale que están los gaités, que con la suya canta, le dan ánimo y adulla, y con iso pues tan caro, que no pleguen a Santiago. A los peregrinos que vayan por el camino de Santiago, por la Val de Aragón, la Canal hacia Santiago, a huega son por.
cabecera de la Val, Son Corbero y Omón, cabecera de la Val, do Aragón nace, tasca fresca y muriada, por las boiras de Puerto, por los rastros montañés, rayas señaladas. Juega de pasión, señaladas dan, pero ser galosos, Siempre juntos os dos, nunca esbarraos, por esos viejos mons, no fallo dañadas. De cinglos y verdes vals, claras aguas bajan, de cinglos y verdes vals, orgullando historia, a suya cultura, os suyos animales, os suyos montañeses, viviendo sin reblar. Arriba esas palmas, Jacayazo. Cuando va a ser los por acuérdate caminar, Villara fresca y rasmia va a marchar en Tadeval, Chaca, Castillo, Caufrán, Arañones, Villanueva, cuando marches de Santiago todas te despedirán. ¡Arriba! Cuando va a ser los Os de Dingo Londango Teatro van a hacer una comedia con la historia de Aragón y iso no lle cosa fácil. Pa facelo bien, vista que en principia por o principio. Sí, ya sé que decís iso parixe de fatuos, pero no. Muitas vegadas se comencipia a fer a historia por o zaguero e así na vistachen que se inventa o que se inventa. Mas, que voy a contalis que no sepaz os aragoneses? Por iso, pa facelo bien, os de Dingo Londango han de comencipia por contanos que vistaba aquí, en esta tierra, antes que Aragón fuera Aragón.
Y sellé o principio de historia, porque Aragón, aunque viejo, no ha estado aquí siempre, no. ¿A qué fin? Yo tengo que reconocerles que lo he tenido que mirar en la Wikipedia. Y por eso sé que do está agora Aragón antes más vistaba un mar. Dimpués, que mesió por qué, o mar se quedó xuto y aparecieron os mons y as vals, os planos y as riberas y todo se plenó de animales. En estaba dos que teneban 2 garras y otros 4 y se encorreba. O que correba más, viviba, y o que correba menos, y era pizca. Os de 2 garras aprendieron allí de zaga dos animales más jóvenes y fatuazos. Parixeba que hubieran visto el documental de TV2. A cosa ye que vistaba vegadas que encorreban un animal chicorrón y cuando este plegaba en tocado saliva mal y... ¡zas! O cazador y era o cazao y a pizca da cría y da mal. Cuando esto lo vieva otro dos animales de 2 garras, y hay decir, el hombre do mesolítico se me caga. A otro que se han comido. ¡Qué vida tan astodia de zaga dos animales! Bueno, bella vegada de zaga y otras de van. Que aquí vista elefantes cerrudos, bisontes, onsos, que mesio que vista. Y continúa haciendo memoria dos animales que ni está por estas tierras, que dimpués serán Aragón. Aunque él ya se barruntaba bella coseta. Par en cuenta que en Teruel vista tantísimos dinosaurios que a Chen ha tenido que irse. Por eso no vista a Chen en Teruel. Por los dinosaurios. Qué vídeo más poliu, Elena. O vídeo que acaban de ver está feito pa exposición Voces en o Cierzo. Do se replega a obra das mullers que escriben en aragonés y catalán de esta tierra. Si aún no la han visto, no se la pierdan. O texto de vídeo está sacado da comedia Rasmia, a verdadera historia de Aragón, y representa pro bien o estilo de Elena Gusano, pleno de dobles sentidos. Ocurrencias y siempre fuyendo dos tópicos y desmitificándolos. Elena comencipió a escribir en aragonés para replegar os ditos y guisos d'antismas que había escutado en a casa suya. Y en ese libro podemos leer este poema, uno dos poquez que ha escrito, porque siempre dice ella que Dios no le ha clamado país y menester. Formigos y migas, calderos con sebo, patatas y sopas, cravito al espedo. Truchas de overal, sopas de requesón, chodías de sarrión, Dios lo quiera, San Antón. No es de fambre sin cols con arengue, mañanas de agonía con la aguardiente. Me emboita Francia en Tamauleón, por a caballera marcha, o mío corazón. Pero Elena, a escape querió emplear el aragonés pa charrar de temas actuals y escribió a comedia Jessica, un abrío de agora. En esa comedia, a protagonista lle una vaca roya que se ha operado braguero, que a pobrona lo teneba escaso y no trovaba novio. También vista un turista que trafuca, o lagonés con oiván de estanés, y se pierde por omón. Unos guardias civils que multan unos abríos por emporcoa aval con as güeñas y una emprendedora que quiece un campo de golf en aguas tuertas y arrulla o dolmen de piedra pa calar uno de plástico. ¡Mame! Que tienes que hacer memoria que también viste a un oso. Ay, gracias, Elena. Es que esta muller está en todo. En esa comedia también aparecía un onso que siempre tenía fambre, porque los turistas ya eran como marabunta y se comeban todo que vistaban o mon. Os chordóns, as magorías, o susón, e o pobrón tenía que furtalir a comida Jessica, a comida que guardaba en la nevera. Ay, mame, pero es que el oso es importante, no solo porque sea comediante Nicolás Danco, es importante porque el oso aparece en el escudo del oso. Ay, gracias, Elena. Anda, pero ahora pósate. Pósate y déjame a mí y continúa con la presentación.
Con esa comedia nació Dingolondango Teatro y ya llevamos 7 montaches y muita carretera de zaga. Y edito le vamos porque yo soy parte de esa cuadrilla enamorada de o teatro y del ansotano. Dimpués de Jessica vinieron otras comedias, percaciando una facería, istos a funde, purnas alparceras, rasmia, a verdadera historia de Aragón. Y a zaguera, os condenaos danso, que estrenamos o verano pasado. ¡Ay, mame! Coña, que te has comido una comedia. ¿Tú también tienes hambre como el oso? Yo no, qué fin, ¿y qué comedia me comí? Voy a aflojar la estrella con coda. Ay, sí, gracias, Elena. Oye, ya foi memoria, ya. En ese montaxe treballaron todos os ninos e as ninas da escuela danzó. O tema yera que a estrela con coda se duerme y desaparece. Y alora no puede vistar Nadal. Y o mundo se afunde. Vistaba que trobar una estrela a escape, pero ni os bomberos de Chaca con o GPS, ni os superhéroes americanos la troban. ¿Y qui la trova? Qui la trova? Os pastors ansotanos, que son os que mellor conocen as estrelas do cielo. Yo aún con memoria como plororo, pero como plororo los niños pastores cuando vinieron a los nietos de esa comedia, hoy como plororo fue tiempo. Ay, sí, como plororon. Y es verdad que plororon mucho, Elena. Oye, Elena. Elena, ¿qué fas? Moceta, me parece que tengo que dullarte una miqueta porque dos tozuelos caminan medio que uno. A ver, Elena, que a presentadora soy yo. Y yo soy la directora de Dingolondango Teatro. No, Molina, pero tú ya es apremiada. ¿Y sabes cuál llevo papel tuyo? Que mesio, nunca me han dado un premio con tanto porrototo. Ay, qué mesillo. Pues o papel tuyo, ye. Replegado premio, charra 3 minutos y plora. Folio, ¿Qué papel más curto para una premiada? Ay, soy yo que pone aquí, mira. Yo que vista, mira este papel, lo han feito os de protocolo da Dirección General de Política Lingüística. ¿Y en ese papel mete que yo tengo que plorar? Hombre, mira, ya costumbre, todos os premiados ploran. Aquí lo mete, lo velles, a premiada, das gracias y plora. ¿Y qué tengo que plorar, muito o una miqueta? Con una miqueta ya lista. Es que yo ese papel no me choca, yo no ploro bien. A ver, os papéis, vista que defendelos, te choquen o no te choquen. Y soy yo que tú siempre nos has dicho en Dingolondango Teatro. Sí, pero... Ni peros ni pereras, ¿eh? Que yo soy Mamen Sánchez y aquí yo soy a presentadora. Y otra vez, mira, Mamen Sánchez, ¿lo veis? Sí. Presentadora, y tú es Elena Gusano, a premiada. Y que tienes que plorar. ¿Y no me podeba ir a reír? No, en dos ha visto que una premiada se arriba, como una estalentada. Ay, es que eso de meterme a plorar sin tenerlo ensayado. Pues a improvisar y pa'lante. Quiso yo que tú nos dices siempre en Dingolondango Teatro, hay que defender o papel y pa'lante. Así que ahora te posas y no puyes hasta que yo te clame. ¿Has entendido? Ya, pero yo no me puedo quedar aquí con tu un rato. Que no quiero que te quedes, que como te quedes, le digo a Lambán que en obra de Rasmia tú le confundías con un alienígena y te quitarán el premio. Ay, no le digas, por favor, no le digas a Lambán, por favor, si fue una ocurrencia, yo no quiero hacer mal. Una ocurrencia, pues ya ni está pro de ocurrencias, ¿eh? Que tú o que tienes a luenga muy larga y no es políticamente correcta. Es que no sé para qué te han dado a tú este premio. Ay, no le digas a Lambán, por favor, yo te cuento, no se lo tornará pelo, no le tornaré a equivocar con un alienígena. Bueno, no le digo a Lambán, pero arrea marcha y no puyes hasta que te clame, ¿eh? Pero no... Hala, tira.
A ninguno le digo, pero tira. Uy, que es talentada. ¿Para qué tanto premio? Con lo que he feito yo con ella, con lo que le he enseñado, que la replegué en la carrera de proyectos escolares. Y paforro bota, esta muller se va murmuteando. Uy. En fin, ya parece que s'ha posado, sí, s'ha posado. Oh, y aguardo que nos desee continuar con la historia que... Bueno, ahora vamos a continuar con la historia de Dingo Londango Teatro. Y vamos a ver unas fotos para que ustedes fallan memoria de las comedias que se han feito. Y si no las conocen, les metan cara. Por favor, Gonzalo, cala o PowerPoint de Dingo Londango Teatro. Jessica, un abrío de agora. ¡Fambre! ¡Qué agudo, Jenny Sargento! Os da capital está el modorros. Me'n voy. Vete-ne y no tornes. ¡Qué riñata! Folio. Cuenta. Esto se afunde. ¿Qué hacemos? Inasne, que no sabemos nada. Mocetas, da 500 premios más, no necesita más que una gainada. ¡Os he furtado o premio! Rasmia, la verdadera historia de Aragón. ¡Quo vadis, centurión! ¡Ven voy con los fuscos! ¡Endavant, mi arma! ¡Ole, ole! Os condenaos danzó. Qué vídeo más poli. A vida de Chuana Coscujuela, ye como a de tantísimos aragoneses que tenieron que irse da tierra suya, percaciando una vida mellor. Chuana nació en Francia, tornó de chicorrona en tu lugar suyo, en Osomontano, y ya de moceta rancó en Barcelona. En la novela suya, Alueca, fa memoria da vida tan áspera que le tocó vivir, y como lo fa con o corazón, os escritos suyos nos plegan en tal alma. Y por iso, ye a novela que más salió en aragonés.
Pero para conocer una miqueta mellor a Xoana Coscujuela, imos a ver un vídeo sobre a vida suya. Adelante, vídeo. Aragón ha estado siempre un territorio de trobada de lugares e culturas. Fruto de una historia común de más de 1000 años conviven 3 luengas, l'aragonés, o castellano e o catalán. Actualmente, a normativa europea, estatal e autonómica guarencian a protección, recuperación, amostranza, promoción e difusión do patrimonio lingüístico de Aragón. As nuestras leis preveyen o establimiento de medidas de información, dignificación e difusión sobre as luengas e modalidades lingüísticas propias de Aragón, asinas como a importancia da iniciativa social. A reconocencia a cualquier labor que siga coderén con estos objetivos, o que, por tanto, supose un destacado beneficio tal aragonés u tal catalán de Aragón. Forma parte das líneas de traballo marcadas por a lei. Ta iso se establecieron por medio do Decreto 45/2016 de 19 de abril do Gobierno de Aragón sen los premios, con o fin de reconocer a faina daquellas personas e entidad que se constituyan como un modelo e testimonio exemplar da sociedade aragonesa. O premio destinado al aragonés leva o nombre de Xoana Coscujuela, nacida en 1910 e fallecida en Barcelona en 2000. Destacó como una das millors e máis populares escritoras en aragonés do zaguer tercio do siglo XX. Estió en Adahuesca, o lugar da suya nineza, lo situó a suya obra maestra, Alueca, a historia dunha moceta do Semontano, escrita a zagueros dos años 70 e que constituyó o primer libro que se editó en aragonés do Semontano. O estilo de Xoana Coscujuela se caracteriza por a suya espontaneidade e naturalidade, replegando con sencillez a vida tradicional dun lugar do Semontano. En a suya obra amanisen un puello de expresións e frases feitas de carácter coloquial que li dan ao texto gran viveza. Estió consellera d'honor do Consello da Fabla Aragonesa e amás ganó o premio Arnal Cavero do Gobierno de Aragón en l'año 1992. Y agora viene a parte máis institucional del acto. Falla o favor de pullar en tal escenario Francho Beltrán, presidente do xurao do Premio Xoana Coscujuela 2022, para lellenos cuáles han sido as razóns para darle o premio a Elena Gusano. Gracias, Mamen, y gracias a toda la chen que es venido hoy a chutarnos con nosotros. Bueno, a yo me toca hacer de funcionario gris para leer lo que es el decreto del Gobierno de Aragón que premia a Elena. Porque cal para cuenta que este premio lo otorga o Gobierno de Aragón y se fa por un decreto que firma pues, o tuyo amigo Lambán. Bueno, leo. Decreto 127/2022 del año pasado, de 5 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el premio Xoana Coscujuela 2022. De conformidad con lo establecido en el Decreto 45/2016 de 19 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el premio Xoana Coscujuela, y en la orden ECD, Educación, Cultura y Deporte, que es el departamento, /704/2022 de 18 de mayo, por la que se convoca el premio Xoana Coscujuela 2022, el jurado constituido al efecto y reunido el 28 de julio de 2022 y presidido por el jefe de Servicio de Política Lingüística, propuso otorgar el premio Xoana Coscujuela 2022 a Elena Gusano Galindo. Y leo literalmente lo que dice el decreto:
por tantos años luitando por reviscolar la aragonesa ansotano, gracias a la suya ilusión, a suya capacidad de treballo y a suya generosidad, ha conseguido embrecar a otras personas de Aval en la suya faina por la dignificación de la luenga aragonesa. De acuerdo con la propuesta del jurado previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 5 de septiembre de 2022, dispongo, artículo único, otorgar el premio Txona Coscujuela 2022 a doña Elena Gusano Galindo, por las razones antes mencionadas. Firmado en Zaragoza a 5 de septiembre de 2022 por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci Lázaro, y por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés. Enhorabuena, Elena. Gracias. Muchas gracias. Agora vamos a aclamar a don José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística, que va a fer a entrega do Premio Txona Coscujuela 2022 a doña Elena Gusano. Fallan o favor de pujar os dos enta o escenario. Una pilera de gracias más gran que a Peña Ezcaurri y a Peña Oroel chuntas. O premio me fa moito gollo, moito, pero tengo que esmicazalo, porque non lle pa yo solo, no, vista moita xente zaga deste premio. Están, e tengo que darles un buen troz, aos que ubrieron o camino del aragonés en los años fuscos, a Francho Nagore, que está por aí posao, a está, con a luz no vello. A Ángel Conte, un besé para Ángel Conte, y si tengo que charrar del ansotano, un trozo bien gran para Pilar Benítez, porque si Pilar no hubiera elegido fea tesis doctoral suya sobre la ansotano, yo hoy no estaría aquí. Así que un trozo bien gran para Pilar. Óscar, Daline. Y, voy a dar moitas gracias, no aplaudas tanto, no aplaudas tanto. Dimpués tengo que darle 4 troz a esas mulleres ansotanas que caminaron por esa senda que iba ubierto Pilar, ¿no? Y hicieron o dicionario ansotano a Pilar Mendiara, bueno, voy a decir os nombres das casas, a Pilar de Fon, Josefina Chés, Alicia Fanal y Patú, Monse, que ya ficiéis moita faina en ese dicionario. Un troz bien gran para vosotras. Y para Fina de Mañas, ¿qué voy a decir de Fina de Mañas? Ella es la presidenta de Asociación Cultural a Gorgocha. Ella siempre ha tenido claro que teníamos que feos cuentés en ansotano y feas exposiciones en ansotano. Y ya lo conocéis, como ella nos rebla, contina, charrando ansotano. Y está con COVID, a pobrona, pero yo quiero darle un trozo bien gran para tú, Pepa, compañera del alma, compañera. Y tengo que darle también un troz, bueno, moitos trocés, pero grans, no trocés, no, troz, aos de Dingo Londango, porque sin esos comediantes, que fa falta está unha miqueta tararenos para fer comedia en Ansó, puxar o escenario sin haberlo feito antes, as comedias mías serían papel mullao, pero ellos replegaron esos personajes, los hicieron suyos, les metieron cara y les metieron alma. Así que un troz bien gran para todos os de Dingo Londango. Levantad os brazos, que es veniu. ¡Bien! Aos que estás ahora y a los otros que han ido pasando por Dingo Londango. Ay, tengo que darle unos buenos trocés a esos editores que
que cavilando más en la cultura nuestra que en o cauquerré imprentaron los libros míos. A Editorial Chordica, a Chuse Raúl Usón, que imprentó Jessica, que me clamó porque villó a comedia, no me conoceba, la vio en Zaragoza y me clamó para decirme que la quería imprentar. Ao Consello da Fabla Aragonesa, que ha imprentado esos treballos que hemos ido fendo de investigación dos oicónimos de Ansoi de Fago. A Editorial Pirineu, ¿no ha venido? Sergio, ¿has venido? Sergio Sánchez Lanaspa no ha venido. Y se le doy un troce más chicorrón. Bueno, pues Sergio Sánchez Lanaspa, que me clamó para ser parte de ese libro tan poliu que fició de Mujeres, Camino de la Modernidad. Y sí que ha venido y está ahí posado, y a él sí le veo yo. Y a Chuse Aragüés, de Editorial Gara, que también, sin conocerme, me dició que si yo quería y fe un libro bilingüe dos vestidos d'Ansó. Y yo me quedé chelada. Yo, porque estaba ahí posada, si no, me caigo al suelo, en suelo. Y le dije que sí, y ficié ese libro que lle, muchas gracias, bien poliu, me parece que lle poliu, y que además era un sueño que yo tenía y que no me atreveba ni a soñar ni a charrar de él. Y muchas gracias a la Dirección General de Política Lingüística, que está, porque o traballo que fan lle aspro, non lle fácil. El ansotán, bueno, el aragonés es una lengua minoritaria, minorizada, a que está en el más gran peligro de desaparecer de Europa Occidental, y además de poqués es que vista muchas variedades, y entonces chuntanos feix ese traballo lle aspro. Así que un troz bien gran para tú, Nacho, y para todos los que trabajan con tú en esa dirección general. Y también, bueno, y también tengo que darle un troz a los que me han criticado y lo han feito de frente y por devant, porque dos parabienes y das norabuenas no se aprende. Se aprende cuando te fan una buena crítica, hay vista que escuitala porque puedes traballar moito mellor. Así que para ellos un troz. Y un troce también, pero ese chicorrón, para los que me critican por dezaga. Porque siempre llamé yo que charlen de una, aunque sea mal. Así que para ellos un troce chicorrón. Y para o churao do premio Xoana Coscujuela 2022, pues un troce o más grande, todos también, o más grande. Bueno, Francho, para tú un trozo. Y do pernil ya charraremos. Ya charraremos. Y ao marido mío, que está aí posado, aí ese hombre que plegota o Pirineo de zaga de unas garras y una minifalda, y o pobrón, pues ya ves, ha feito un apegado, el que venía de Carabanchel, tan golloso. Bueno, y ahora pues ha feito más aragonés que yo, charran sotano, y si no me creyen, no tienen más que fe, pues ya. O zagué domingo de agosto, tan só, o día da fiesta do traje, y cuando vean a un tío que camina de calzón con un tocho que parece que lle pastó de toda la vida, hice yo, marido mío. Así que un trozo gran para tú, Juan. Y ahora viene, bueno, ahora viene ese trozo que me decía mame en que tengo que plorar. Y no lo tengo ensayado, porque yo puedo ensayar comedia, puedo ensayar los discursos, pero no puedo ensayar las palabras que me emanan do corazón. Así que para as mulleres da casa mía, para as que me enseñaron esta vía luenga en que agora les charro, un trozo bien gran. Porque ellas no solo me enseñaron esta luenga, me enseñaron de dó venía aí. Y iso cuando yes choves no para cuenta si ya importan o no, pero cuando te fas gran o vieja, como soy ya yo, paras cuenta que sabe de dó viene esta duya, sabe en dó estás. Y mucho más agún, en tadó quieres sí, y en tadó no quieres allí. Así que para Sebastiana, Miguela, María y Joaquina, un trozo bien gran. Y me parece que es mi catao tanto premio que lo tenéis que hacer más gran. Una micata más gran, porque ya no me queda. Bueno, me queda este canto chicorrón, este troce chicorrón, y se lleva yo. Y se sí que me parece que lo merezco. Y pienso acemayalo con goyo, con mucho goyo. Gracias.
Muchas gracias, Elena. Qué premio más bien merecido que te han dado. Bueno, dende a Dirección General de Política Lingüística, don José Ignacio López Susín treballa de firme por l'aragonés, una vieja luenga que se afunde en las raíces da historia de este territorio, d'ise viejo reino que nació aquí, en Chaca, a primera capital que tenía Aragón, una ciudad que siempre ha sido pionera en muchas cosas. Hoy, para nosotros, yo un honor tenerlo aquí y que haya sido él el que haya feito entrega do premio Chuana Coscujuela a Elena Gusano, una muller que representa también a cultura nuestra. O teléfono no, o micrófono, es suyo, o teléfono si quiere también, pero o micrófono. Buenas tardes. Aquí está Elena, alcalde de Chaca, presidenta de la comarca da Chacetania y alcaldesa de Ansó, diputada das Cortes de Aragón, concelleros do Concello de Chaca e de Ansó, miembro do Churau, presidenta da Estrela, Asociación de Estudios e Traballos da Lengua Aragonesa, entidade proponendo o premio, e demás asociacións presentes, amigos e amigas. Cada 2 años, dende 2016, o Goberno de Aragón entrega un premio que eleva o nombre dunha muller, Chuana Coscujuela, que había de abandonar a suya tierra como tantas otras, pero no por iso olvidó a suya luenga. Y nos dixo escritas pachinas plenas de sentimiento y vivencias en las que se reconoce toda una generación y que fació que o suyo libro, A Lueca, a historia dunha moceta do Somontano, hai gastado o máis vendiu en luenga aragonesa con moitas edicións e queremos pensar que tamén o máis leíu en a historia literaria del aragonés. Este premio lle destinado a la reconocencia de un traballo continuo u de especial notoriedad e importancia en cualsiquiera das áreas sociales, culturales, esportivas, artísticas, económicas, etc., que supongan un destacado beneficio para Aragonés, habendo especial consideración as actividades destinadas a la dignificación, difusión, investigación, enseñanza, expresión literaria, etc., y que siga un modelo y testimonio exemplar para la sociedad aragonesa. Un premio que creemos que é importante da unir estas tierras en las que se fabla a luenga aragonesa, ta dignificar o suyo uso e ta que todos os aragoneses e aragonesas sigan orgullosos de que esfienden o suyo patrimonio e que lle plenamente justificado en a nuestra actual legislación, que diz os poderes públicos arbitrarán as medidas necesarias de información, dignificación e difusión das nuestras luengas a fin de promover a correcta conocencia de realidade lingüística aragonesa. Un premio que o Churau, en esta edición, ha decidido que recayese en una persona de largo recorrido y cumplidos méritos. Me refiero, claro, a Elena Gusano, verdadera dinamizadora cultural de Aval d'Ansó, autora de libros como Guisos y ditos en los fogarís antismás, Jessica, un abrío de agora, Rasmia, verdadera historia de Aragón, As dezas de Zarpiliñante, Utiana, a moceta que no tenía basquiña, de documentales como Alacai, El baile del ramo, la exposición Mullés, y que ha destacado como autora teatral, directora y actriz do grupo de teatro de Ingolondango, de que acabamos de disfrutar en este auto, y do que recordamos obras, ya se han dito, Jessica, un abrío de agora, Clocada da Estrela con Coda, no me dixeu. Percaciando una facería, isto se afunde, Purnas alparceras, Rasmia, verdadera historia de Aragón, e a zaguera por agora, os condenados d'Ansó, e que ha estudiado o traballo das mullers ansotanas en Francia, as volandrinas e as vendedoras de té, asinas como temas relacionados con a etnografía, como a economía, os nombres das casas u outra che tradicional, e nos regala tamén con a súa pintura, como en a exposición Molisnas que fa pouco podíamos ver en Zaragoza, que ha ganado tamén premios literarios como Pedro Lafuente e o Luis del Val, y con una obra literaria que se mete de manifiesto en la exposición que ya instalada agora mesmo en este Palacio de Congresos, Voces en o Cierzo, que convido a todos ustedes a visitar hoy mesmo y da que hemos podido ver fa un sintes un videoclip de Elena. Pero que por encima de todo destaca por a súa personalidade arrebatadora, capaz de involucrar a todo un lugar, un aval, en a defensa do suyo patrimonio cultural en o máis amplio sentido da palabra e pro do patrimonio lingüístico, a razón que hoy nos convoca aquí. Un premio bien merecido, por lo que felicito a las asociacións que la proposaron, especialmente a Estrela e a lo Churau por o suyo encierto en la selección, que en Lauta, que ya ha estado leída,
justificó asinas por tantos años luitando por reviscolar la aragonesa en sotano, gracias a la suya ilusión, a suya capacidad de traballo y a suya generosidad, ha conseguido embrecar a otras personas de Aval en la suya faina por la dignificación da luenga aragonesa. O Goberno de Aragón ha empentado desde 2015 un buen número de accións en favor del aragonés, aprobando os currículums de todos os niveles educativos, duplicando o número de alumnos e triplicando lo de docents, adaptando o marco europeo de referencia a las lenguas al aragonés e levando a cabo pruebas de acreditar o nivel dende la 2 tica lo C1, elaborando cuantas decenas de materiales didácticos y herramientas digitales en las que el ansotano, claro, lle present, igual que la resta de variedad comarcals, recuperando también premios literarios, creyendo otros, como lo que hoy entregamos, los premios de cómic, premio de vídeo o premio Espiello ahora por el aragonés. También se ha trabajado en la promoción y difusión, empentándose, entre otras acciones, un programa de socialización que clamamos ahora por el aragonés, que achunta ya a más de una milenta de personas, 120 empresas y unas cuantas decenas de asociaciones e instituciones, firmando convenios de colaboración con concellos, comarcas como Chaca y Chacetania, asociaciones, empresas como Caja Rural de Aragón, que hoy también nos acompaña en este auto, en la persona de su directora, y haciendo herramientas digitales como el Aragonario y muchas otras acciones que esperamos poder contar y completar en el futuro. Remato dando las gracias a todos y todas por la suya presencia en este auto, a los habitantes de Chaca, a Dingolondango y a Mamen también, y a las instituciones que nos acompañan en esta fallena, como el Concello de Chaca y la Comarca de Chacetania. Muchas gracias, Elena. Parabéns de parte del Gobierno de Aragón, que hoy reconoce a tuya trayectoria de vida, y muchas gracias a todos y todas por venir a acompañarnos en este auto. Bueno, pues ya vamos plegando hasta final y voy a aclamar a Juan, a Monse y a Francho para que suban a hacerse la foto de familia. Bueno, pues muchísimas gracias a las autoridades. Muchísimas gracias a Dingolondango Teatro por haber venido aquí a ver esta entrega de premio de Elena, que, bueno, Elena para nosotros es lo más. Bueno, ya hemos plegado en Tauzaguero y vista que cerrá esta trobada. Do ha vistado música, historia, una miqueta de comedia, discursos institucionales y mucha emoción. Muchas gracias a todos por venir hoy aquí, a plantar fuerte y de van con el aragonés. Y ahora, para despedirnos con los gaiter de Chaca, una pieza. Muchas gracias. Proponimos con esta pieza que se la copiemos de nuestros primos de la Normandía francesa. Son Frontera de Sal. Es un himno, pues la parte musical que íbamos a hacer, con la que rematamos siempre todas esas rondas y actuaciones nosotros. Es una pieza muy emblemática para nosotros. Pero bueno, es Frontera de Sal, que es blanco, el color blanco de la sal, como es el blanco de nuestra nieu, que viste el Pirineo, que está en retroceso con los glaciares, con el cambio climático, y que también lleva el color de la única bandera con la que los tenemos que sentir identificados, con la bandera de la paz. Fronteras de sal, fronteras de nieu, banderas de paz.